Veníamos desarrollando lo que fue la conquista de Guatemala y algunas actividades que se produjeron en esa época. Y ahora vamos a tomar en cuenta, ¿verdad?, las causas principales de lo que fue la independencia en Guatemala como tal. Entonces, por favor, le voy a pedir a Elena que lea hasta donde yo te indique. Está bien, señor. Presidentes de la independencia de Guatemala. El regreso de Fernando de Bodegón en 1814, luego de la guerra con Francia que había invadido España y defenestrado a la monarquía, significó la abolición de la Constitución de 1812 y la restauración del absolutismo monárquico. El monopolio comercial de la corona pretendía no se lleva a efecto, las élites provinciales de Centroamérica se fortalecieron, el poder efectivo de los funcionarios imperiales disminuyó. Además, las campañas de Simón Bolívar progresivamente expulsaron a los españoles de Colombia y una nueva generación de rebeldes mexicanos identificados con los intereses de la élite criolla luchó contra los españoles. Cuando en 1820 una rebelión militar en España impuso nuevamente la Constitución de 1812, los liberales americanos tenían la capacidad de exigir que sus derechos constitucionales fueran respetados. Las Cortes Españolas del segundo periodo constitucional 1820 y 1821 fueron mucho más radicales que las del primer periodo de 1810 y 1814. Así, por ejemplo, decretaron la disolución de todas las órdenes religiosas e incautaron sus bienes. Las sociedades coloniales americanas eran más devotas y reconocían a las órdenes religiosas como pilares de la sociedad. De más está decir que eran sus aliados en el papel pacifista con los indígenas, evitando posibles focos de insurrección. Además, miembros de las élites habían ingresado en ellas generación tras generación, manteniendo una cuota de control. Gracias, Elena. Entonces acá nos dice, ¿verdad? Se recuerdan que en la invasión que pudimos observar en clases anteriores, nos hablaba, ¿verdad?, de que vinieron los españoles y su fin primordial era apoderarse de las tierras y de toda la riqueza que pudiera encontrarse. Cuando ellos vienen y se quedan asentados acá, pues empiezan a tener familia. Y dentro de esta familia empiezan a nacer los que nosotros llamamos criollos, es decir, los hijos de españoles, pero nacidos aquí en Guatemala como tal. Entonces, ellos fueron fundando la sociedad que en su época fue desarrollada después de lo que fue la colonización, dando como este resultado, ¿verdad?, que ellos tenían el poder y el control. Y que en su momento acá nos menciona, ¿verdad?, que les incautaron todos los bienes a todas las personas indígenas y ellos fueron los principales, ¿verdad?, saqueadores en su momento. Pero como no todos estaban a favor y no todos tenían o podían tener acceso a lo mismo, entonces en este caso se rompe, ¿verdad?, esa asociación que se tuvo, esa ideología que se tenía, ¿verdad? En donde vienen los mismos españoles, ¿verdad? Reforzados por otros focos sociales, en donde entre ellos mismos existe una pugna, un conflicto y surge lo que es en 1821 como primer fase, lo que fue la independencia. Se da con la expulsión de los españoles en Colombia, se da con todo lo que estaba atravesando también México como tal. Entonces empiezan ya todo lo que es el territorio centroamericano a dar una iniciativa de poder suspender todo ese poder que se tenía concentrado o privilegiado en solo unos cuantos grupos,
y entonces empiezan a surgir movimientos en donde aquellas personas que no estaban de acuerdo, ¿verdad? Empiezan a crear aquellas situaciones que buscan independizar al país, que ya no se dependa solamente del grupo que estaba a cargo y que también ya no se tome a la Iglesia Católica, ¿verdad? Como el ente que regía de forma disimulada el poder, sino simplemente ahora que se funde una ciudad, pero de forma independiente, en donde ya no van a depender solamente de los españoles, sino de aquellas personas que sean elegidas para gobernar al país como tal. Y es por ello que en 1825 se establece, ¿verdad? Un 15 de septiembre, lo que es la firma del Acta de Independencia. ¿Cuándo se firma el Acta de Independencia de Centroamérica? Es decir, se desglosan todos estos países que estaban en su momento enlazados por un poder, se determina, ¿verdad? Ya la ciudad como independiente de todo lo que fue en su momento la corona española. Y por eso ya no hablamos nosotros, ¿verdad?, del rey de Borgoña, sino en este caso ya se establece una constitución en donde ya no hay un tributo a España o a los reyes de España o a los gobernadores, ¿verdad? En su momento españoles, sino que ahora se habla totalmente de un poder administrativo, como su nombre lo indica, ¿verdad? Independiente de lo que era esta situación. Claro está que como en todo evento, ¿verdad? Siempre va a haber desigualdad, va a haber imposición de situaciones políticas que van a favorecer nuevamente a grupos sociales. Si fueron los mismos grupos que estaban en contra, ¿verdad? Del que el poder estuviera concentrado en otros, pues los que ganaron iban a ser favorecidos. Y por eso acá nos habla de desigualdades políticas. Para ello, le voy a pedir favor a Brennan que lea, por favor, desigualdades políticas, hasta donde yo te indique. Está enseñando desigualdades políticas. Para el aspecto político-administrativo, el reclutamiento de funcionarios públicos leales a la corona y en contra de los intereses de los criollos locales asegura una administración eficaz de los asuntos coloniales. Esto fue otro motivo del descontento de los colonos, pues ellos preferían tener una administración ineficaz y menos temible. Por todo esto, el rey prefirió contar con funcionarios metropolitanos o peninsulares. Esta parcialidad o predilección se debía al temor de dar poder a figuras aliadas con poderosas fuerzas locales, que lentamente iban luchando en contra del gobierno español. Estos peninsulares ocupaban también cargos militares y eclesiásticos y participaron activamente en el comercio. Fundaron el mercado de ultramar a partir de 1750, tanto que se, tanto que se ganaron el odio de los criollos. Todo esto trajo consigo el hecho de que los funcionarios peninsulares desconocían las necesidades de las colonias y descuidaron los gobiernos de los colonos en social, económico y cultural. Menosprecio de los españoles peninsulares hacia los criollos. Los criollos, descendientes directos de los españoles y a pesar de tener privilegios de carácter feudal que la corona les daba, no tenía el control total. Eran una clase dominante a medias. Pelead Savero, 1976. No poseía la riqueza ni manejaba el gobierno. Esta clase compartía el poder económico y político con la monarquía, con la monarquía española, representada en sus funcionarios.
En la medida en que fueron ampliando su capacidad productiva, los criollos fueron desarrollando un sentimiento de rebeldía hacia el dominio de España, aunque ambos compartían el mismo objetivo: extraer el máximo de riquezas a través de la fuerza de trabajo del indio. Los criollos, quienes dominaban y explotaban a los indios mestizos y negros y otras castas, eran a su vez dominados, mas no explotados por la corona española, algo que les dejaba una posición satisfactoria a sus intereses. Gracias. Entonces acá nos dice, ¿verdad? Que la pelea y la pugna se dio entre ellos mismos, es decir, los españoles y los hijos de los españoles. Ellos en su momento dominaron el poder, dice, político y económico, aunque eh, se muestra claramente que el poder económico, ¿verdad? Lo mantenían siempre los reyes de España, que si bien tenían un vínculo con los hijos o con sus hijos o con sus descendientes, pero no necesariamente era equitativo. Por eso es de que los hijos de los españoles, o sea, se rebelaron en contra y empezaron a luchar, ¿verdad? Con esa situación, porque se pudieron dar cuenta que no iban a ser tomados en cuenta como tal. Si media vez ellos eran, si bien su descendencia eran de su sangre, pero no habían nacido como tal en la ciudad de España, se le tomó entonces con el término de criollo. Y acá nos muestra, ¿verdad? Dice que el feudalismo se establece en esta época, dándoles grandes cantidades de tierra, pero no el poder como tal. Entonces ellos trabajaron la tierra, siguieron tributando a la corona, es decir, a sus padres, a sus ascendientes, pero en sí se mantenían bajo el régimen del poder español. Y eso fue lo que no les gustó, ¿verdad? Porque entonces se mantuvo esa misma situación, eran tomados al igual que los indios, el término establecido, ¿verdad? Según la historia, aunque es erróneo, sabemos que son indígenas, los mestizos y los ladinos, que ya fue la mezcla, ¿verdad? Que se desarrolló de la sociedad en cuanto a la invasión como tal. Acá nos habla de una renovación ideológica. Cuando nosotros hablamos de la renovación ideológica, quiere decir que cambia en la forma de pensar de estas personas que estaban involucradas en el poder, pero ya no están tomados en cuenta, vuelvo a repetirles, como los principales, ¿verdad? Sino son parte agregada a esta situación social. Entonces la renovación es traída por Europa y se da en relación, dice, al contenido de lo que fue la revolución. Recordemos que en Europa también en esa parte podemos encontrar que hubo guerras, que hubo también invasiones, de las cuales ellos vinieron a poder ser reconocidos y renombrados. Entonces ellos empiezan a tomar esas ideas de cambio, de revolución, de poder enfrentarse, ¿verdad?, a los españoles, aunque ellos fueran este linaje descendiente de ellos, y empieza entonces a surgir lo que es una fuerza que actúa en América. Cuando nosotros hablamos de América, estamos abordando todos los países que en su momento fueron invadidos, ¿verdad?, por los españoles. Entonces acá nos dice que fue necesaria y contó con un crecimiento rápido de adeptos, ya que se hacían críticas necesarias para los criollos hacia los asuntos económicos, sociales, jurídicos e institucionales. Dentro de lo que nosotros podemos encontrar en la historia, sabemos claramente que todos los criollos en su momento eran beneficiados, pero no tenían la mayor posesión, y por eso es de que surge esta rebelión. Ellos se escudaron a través de la religión, ¿verdad?, católica o el cristianismo como tal, para poder supuestamente conquistar a las personas que se encontraron. Cuando surge lo que es la Revolución Francesa y se da el descubrimiento, ¿verdad?, de lo que es los metales de una forma mayor, se da también lo que es la Revolución Industrial. Esto aunado a la Revolución Francesa, encontramos entonces que el hispanoamericano empieza a tener una crisis interna,
Es decir, que ya no tenemos contentos a los hijos de los españoles, ¿verdad? Sino que ellos se van a rebelar en contra de los propios españoles para poder implantar una nueva hegemonía, es decir, un nuevo régimen en donde ellos tenían que ser los gobernantes, simulado a través, ¿verdad?, de lo que era la democracia y la instauración de lo que fue la independencia como tal. Pero acá nos menciona, que, algunos sucesos, de lo que se da en Europa. Entonces, acá nos dice que las ideas progresistas que fueron emitidas, a través de prensa, ¿verdad? Dadas a conocer a lo que es toda América, empiezan a dar nuevas ideas a las personas que estaban, en su momento como parte del poder, más no de todo completo. Y aquí nos manifiesta esas situaciones. Dice entonces, un ejemplar de la historia de la Asamblea Constitucional de Salat de Mojoy llegó, dice, en 1794. Vean las fechas que está dándose estas nuevas noticias. En 1794 y la revolución, perdón, la independencia se da entonces en 1825. Cuando empieza a surgir entonces estos movimientos, es como le empieza a llegar al español que estaba radicado acá en América, esas nuevas ideas de poder desligarse o separarse como tal, como de lo que eran los españoles. Aquí dicen nuevas ideas de divulgación por la libertad de prensa. El fenómeno más significativo de este periodo previo a la independencia fue el desarrollo del periodismo como medio de debatir sobre los distintos y contrastes proyectos de la sociedad. Acá entonces nos da un ejemplo de lo que fue el Amigo de la Patria bajo la dirección de José Cecilio del Valle, el editor de lo que fue Constitucional, como Pedro Molina como director. Entraron en debate sobre los temas del comercio, la educación y lo que era la moralidad. Si nosotros recordamos la historia que nos contaron en tercero básico, en cuarto primaria, de cómo empieza a surgir todo este movimiento, empezamos a ver que los primeros en venir fueron, se recuerdan, fue Cristóbal Colón en sus expediciones, luego viene Pedro de Alvarado que venía con Hernán Cortés, vienen todos los frailes, ¿verdad?, católicos, que a través de la Iglesia Católica se instauró esta situación. Entonces, todo ello vino a que las personas, cuando fueron castellanizadas, les enseñaron a leer y a escribir en el idioma español como tal. De ello surgen entonces todos estos fenómenos, que ya surge la prensa escrita, ya empiezan a divulgarse noticias, ya aquí nos habla, ¿verdad? Como algo que fue infundado en el país, pero no solamente en Guatemala, sino todo lo que fue América, dando a conocer todo lo que estaba pasando en el otro extremo del mundo. Entonces acá nos menciona que en Panamá, dice, la imprenta se introdujo en 1820 para publicar la miscelánea. Aquí entonces, si hacemos recuento, dijimos que estábamos en 1790 y algo, ya aparecemos en 1820. Y nos dice que la redacción estaba compuesta por miembros principales de familias de comerciantes. Si nosotros volvemos otra vez a sacar a los personajes principales, lo que querían era riqueza, tierras y saquear, ¿verdad? O obtener todo lo que se pudiera en su momento. Cuando se recuerdan que vimos el último viaje de Colón o los últimos dos viajes, con él viajaron todos aquellos comerciantes, ¿verdad? Que querían conocer supuestamente o encontrar nuevas tierras para poder comercializar. Desde eso entonces vamos a encontrar, dice que en el fondo de las luchas y lo que son escaramuzas independentistas, vamos a encontrar entonces que en 1811 se da la disputa por el poder y lo que es una actitud de alianza con otros grupos políticos. Como siempre vamos a encontrar, ¿verdad? Cuando se dio la colonización, perdón, la invasión, se recuerdan que los últimos
en dar guerra y batalla fueron el príncipe Quiché, la dinastía de ellos, en- pero estaban aliados el otro grupo con este señor Pedro de Alvarado, entonces también pues en todo momento siempre van a haber grupos, ¿verdad? Que van a estar aliados. Entonces acá nos dice, sería equivocado pensar que la actitud de los distintos grupos políticos se determina desde 1811 alrededor de una repentina toma de conciencia sobre la necesidad de liberarse de lo que era la metrópoli española. Pues definitivamente ya cansados, ¿verdad? De seguir tributándole a los españoles sin trabajar. Los españoles que estaban acá en el territorio enviando todas las riquezas a los reyes de España sin hacer absolutamente nada, pues ellos se cansaron. Y por ende buscan, ¿verdad? Un nuevo auge, una nueva visión de poder tener el poder ellos concentrado totalmente acá en Guatemala y mantenerlo sobre lo que son los pueblos indígenas. Sabemos por historia también que fueron los indígenas los que eran sometidos a esclavitud, eran sometidos al trabajo y todo lo que fuera, ¿verdad? Desarrollado a producir como tal. Esa fue la explotación que se dio entonces en esos años. Aquí nos dice que la condición del trabajo forzado, la esclavitud disimulada, era prohibida como tal. No existían, ¿verdad? Los esclavos. Eso era algo solo, era penalizado. Más sin embargo, igual, hasta la fecha, pues hemos visto, ¿verdad? Como muchas personas eh, tienen a su cargo a personas que por años han trabajado para ellos y simplemente los mantienen o les dan alguna situación como alimentación, hospedaje y vestuario y con eso piensan, ¿verdad? Que ya está más que pagado. Y eso no es lejos todavía de observarse, se puede observar en algunas situaciones todavía en la sociedad que podemos observar. Entonces, eso es parte también de lo que fue la esclavitud, ¿verdad? Que se dio durante esa época. Entonces, acá nos dice que eran muy pocos los indígenas letrados, es decir, aquellas personas que sabían leer, aquellas personas que habían ya ascendido, ¿verdad? A una casta diferente, siendo indígenas como tal. Dentro de los indígenas nosotros conocemos, ¿verdad? Atanasio Tzur, que era una persona que fue uno de los mártires de la independencia que nosotros conocemos y que sea como tal o como ende pertenece a lo que es la etnia indígena. Entre los criollos y mestizos existía un descontento, anhelos literarios, vamos a encontrar no solamente de la libertad en cuanto a la economía, sino en cuanto a la libertad personal que se debía de tener, ¿verdad? Individual como tal. Entonces acá nos muestra cada uno de estas situaciones que se dio. Aquí dice, se busca mantener el status quo. El status quo no es más que la situación económica que tiene una persona. Si yo soy de la clase alta, pues definitivamente quiero pertenecer siempre a esta clase, ¿verdad? Yo no voy a pretender a cambiar mi status quo, ¿verdad? Por la clase media o la clase baja. Y el que está en la clase baja, pues no quiere permanecer toda su vida en ese status quo, ¿verdad? Un estatus de la clase baja siempre, sino va a querer ascender a la clase media y el de la media va a querer ascender a la clase alta. Sobre eso es que se dio esta división, ¿verdad? Ya establecida como tal. Dice entonces que fue emanado de acuerdo a las cortes que se establecieron, una de las principales, ¿verdad? Fue la Corte de Cádiz, estableciendo ahí lo que fue la región específicamente, fue establecido de cómo se iban a separar de lo que es el rey español como tal o la corona española como nosotros realmente lo conocemos y en donde también ya la iglesia ya no va a ser privilegiada, ya no va a ser aquel ente, ¿verdad? Que en su momento fue disimulado para poder gobernar, sino totalmente va a estar separado de lo que es esta situación de independencia.
acá también cuando se da la independencia en Guatemala no es que surja solamente nuestro país o nuestro país haya sido el que haya generalizado esta situación, sino vuelvo a repetir, todo se dio en cadena, ¿verdad? O sea, vimos que el vecino ya se había independizado, entonces también ya nos toca a nosotros, ¿verdad? Y el vecino vio que nosotros lo hicimos y también ellos lo desarrollaron. Y por eso es de que empieza a darse lo que es la independencia centroamericana en esta época, hasta llegar a lo que fue como tal, ¿verdad? La firma del acta del cual nosotros sabemos que aparece, ¿verdad? En las monedas que nosotros tenemos de 5, de 10 y de 25 centavos, donde está el escudo, ¿verdad? Y está el pergamino. En el pergamino aparece ahí cuando fue desarrollado lo que es la fecha de independentista como tal. Aquí nos dice, por último, las clases bajas de la colonia, que eran los indios, los mestizos, los negros, ¿verdad? Nunca hubo un cambio. O sea, siempre se mantuvo en esa situación de lo que era la explotación. Una, fueron explotados porque no eran personas que no sabían leer ni escribir, entonces no conocían nada acerca de una administración. Fueron explotados porque fueron sometidos hacia la degradación, ¿verdad? De que no iban a saber desarrollar otras situaciones más que lo que ellos sabían, trabajar en el campo y hacer los trabajos, ¿verdad? Más duros y difíciles que pudieran tener. Entonces, como fueron sometidos, ¿verdad? No había una oportunidad de cambio para ellos. Mientras que los criollos, nuevamente, ¿verdad? Los hijos de españoles nacidos en Guatemala, pues ellos tuvieron la oportunidad de saber y conocer más y por eso es de que surge como tal esta situación de independencia. Acá nos dice que la persecución de lo que fueron los intereses entre ellos era poder apoderarse de lo que son, no solamente como tal el poder y la gobernancia, sino de todo lo que estuviera devengando el país. Es decir, que todo lo que el país produjera en su momento quedara aquí, ¿verdad? Sino ya no fuera enviado a España, sino les quedara a ellos. Y eso les iba a generar mayores ingresos económicos a ellos como tal. En la época antes de la colonización, las enfermedades se desarrollaban en un marco místico y sagrado. La medicina era practicada por personas sabias, es decir, los sacerdotes que vinieron a suplir, ¿verdad?, aquella situación que se tenían dentro de los mayas. Dijimos en su momento que los mayas practicaron también la medicina, en su mayoría medicina arbolaria, y que también conocían, ¿verdad?, de prácticas quirúrgicas que hasta hoy en día, según algunos documentales, podemos observar de, o sea, qué profundidad tenían ellos de conocimiento y que sí lo realizaron como tal. Tal vez no con los instrumentos que nosotros hoy en día conocemos, pero sí practicaron de igual forma la medicina. Ahora bien, quien vino a reemplazar ya en la época colonial a ellos fueron los sacerdotes. Y ellos se sabe claramente que los sacerdotes en España como tal eran personas que tenían una clase alta. Entonces ellos fueron personas preparadas que en su momento profesionales, que en su momento optaron por el camino de la religión como tal. Y por eso es que ellos vinieron a ser maestros, a ser doctores y a fungir muchos otros papeles dentro de lo que fue esta situación. Por eso es que se les dio mucho reconocimiento a ellos como parte del poder, porque no eran cualquier persona, sino eran personas también ilustradas, ¿verdad? Dentro de lo que era el ambiente, dentro de la religión, pero también dentro de lo que era institucional educativo. Por eso o hemos escuchado, por ejemplo, de algunos personajes como Fray Bartolomé de las Casas, como el, por ejemplo, la Universidad de San Carlos fue instituida por ellos también. Vamos a encontrar a Miguel Fernández Díaz, vamos a encontrar a muchos otros religiosos que tuvieron mucho que ver dentro de lo que es el movimiento de independencia y también el desarrollo en su época dentro de lo que fue la colonia y la parte de la invasión española
en lo que fue Guatemala y en otros países. Nosotros siempre asociamos más, ¿verdad?, lo que nos pertenece. No podemos perder de vista el resto de la historia, pero más conocemos sobre, grabamos, ¿verdad?, en nuestra memoria todos los acontecimientos que nosotros conocemos. Por ejemplo, acá está también, mencionan, ¿verdad?, al doctor Mariano Galvez. Él viene a reforzar o a reformar lo que fue la educación. Y el doctor Mariano Galvez, pues solo fue también, ¿verdad?, una persona que dejaron en la puerta de una iglesia, en donde los sacerdotes lo criaron por un tiempo y después le buscaron, ¿verdad?, una familia para poder sido que lo adoptaran y que le dieran la educación que el doctor Mariano Galvez, desarrolló y que fue un personaje emblemático dentro de la sociedad, pero la historia de él es verdad que fue abandonado en un convento, en la puerta de un convento, que fueron los padres quienes lo criaron por algunos años hasta encontrarle una familia que lo adoptara como tal. Y estos son algunos de los sucesos que nosotros más relevantes que vamos a encontrar dentro de la independencia. Nosotros en sí ya no estamos viendo aquel movimiento independentista, ¿verdad? Donde está todos los próceres de la independencia, sino vamos a ver lo que está un poquito más trasfondo de lo que fue como tal. ¿Alguna duda con respecto al tema? No, señor. No, señor. Muy bien. Si nosotros vemos el devenir de esta historia de independencia, el devenir de la historia de lo que fue en su momento la invasión colonial, es por ello que nosotros podemos observar la pobreza que existe en nuestro país. Y no solo es una pobreza económica, sino en su momento una pobreza intelectual.